Bienvenidos a Unspoken, lo que hay detrás de cada historia. Hoy día estamos con un invitado muy especial. Él lo dejó todo para seguir el llamado del Señor. Y hoy quiero saber mucho más acerca de ti, de cómo fue ese llamado, de cómo es tu vida. Así que muchísimas gracias, Matías, por estar con nosotros hoy día. No, gracias, Laura, por invitarme. Siempre un regalo poder compartir, verte de nuevo. Nos conocimos en Roma. Sí. Yo estaba en formación allá y ahora volver a encontrarnos acá en Santiago, una alegría. Sí, yo a veces siento que las cosas pasan por algo y creo que el mundo repetía a veces te ha traído a mi vida de alguna forma u otra, así que creo que tengo algo que aprender de ti que esperemos que sea hoy día. Adelante nomás. Así que quiero partir por saber quién eras tú antes de decidir formarte como sacerdote, cómo eran tus amigos, tu familia, un poquitito de eso. Mira, te cuento. A ver, era la misma persona. Ya. O sea, mis amigos me ven y Matías no ha cambiado mucho, solamente que se viste distinto y le entregó su vida entera a Dios. Claro. Pero, a ver, de chico te diría que era un niño un poco más tímido. La gente se ríe cuando ven esto, mis amigos se van a reír y van a decir, eres un exagerado. ¿No erais tímido? Porque me duró como hasta sexto básico, máximo. Ya. De ahí, no sé, yo salí del colegio Everest, tuve una infancia bastante normal, una familia súper bonita. Tú conocías a mi hermano, a mi cuñada. Tengo una hermana grande, después tengo 2 hermanos más chicos. Bueno, después estudié en la Universidad de los Andes, comercial, lo terminé, me fui antes porque me llamó Dios. Pero una persona súper deportista, alegre, lleno de amigos, estudioso más o menos, ¿para qué te voy a mentir? En la universidad, el colegio no era muy bueno, no era mi cualidad principal, digamos, pero muy alegre. Yo creo que eso es una característica que de chico me han dicho siempre, como los profesores lo destacaban en mí, mis amigos. Uno quizás no se da tanto cuenta de eso, pero... Sí, pero te lo ven. Pero sí. ¿Y la familia católica, misa los domingos? Mira, mi familia católica, sí. ¿Cómo te explico? A ver, misa los domingos, desde que fui creciendo, yo te diría como desde los 15 años en adelante, podía ir a misa por tu cuenta. Ya, no era obligación, libre. como que todos vamos a misa juntos el domingo a esta hora o el sábado a esta hora. Yo tenía un ejemplo muy lindo en mi abuelo. Mi abuelo y mi abuela, que yo los veía siempre todos los sábados firmes ahí en la misa. Yo fui a misa hasta los 22 años por cumplir. Ya. ¿Ya? O sea, iba el domingo, sí, pero por calmar la conciencia moral. Me acuerdo que me fui a Inglaterra a estudiar inglés un verano. Y a ver, iba a misa, pero llegaba, según en mi mente cuadrada, la misa duraba 35 minutos. Entonces allá yo no tenía idea en qué idioma era. Ahora me doy cuenta que era en latín la misa. Claro. Y duraba como 1 hora y media. Entonces yo cumplía, ¿cachai? Llegaba como media hora tarde. Me salía a caminar en la mitad, me salía afuera. Sí. Y volvía como para la consagración y después me iba. Pero para hacer el check, como que fui a misa. Perfecto. Pero nunca entendí nada. Hasta que entré al seminario. Ya me iba a ir de cura y todavía no sabía lo que pasaba muy bien en la misa. Claro. Y me imagino que muchos no sabemos bien qué es lo que pasa en la misa. Sí. Y se veía distinto cuando lo aprendí, la verdad. Claro. Y bueno, me imagino no se esperaba que pudieras salir a... que tú ibas... que podría ser curita en el fondo, ¿o no? Sí. O porque, no sé, en mi familia el sueño de mi papá es que uno de sus hijos sean cura y que siempre habla que quizás mi nieto va a salir cura y siempre dice cosas así. En ese sentido, ¿en tu casa también se esperanzaba esto de que alguno de ustedes pudiera seguir el camino de entregarse a Dios? A ver, te diría que era como estándar. Yo creo que en la mente de todos mis hermanos, si alguien se iba, no pasaba nada, ¿cachai? No era como ni culpa ni bueno. Ya. Como que no había una presión de que no te vayas ni sí. Pero yo nunca pensé en ser sacerdote hasta los 22 años. Cero opción. O sea, pololeé 2 años y medio, casi 3 años. No me portaba súper bien, digamos. Entonces... Eres mal portado. No, mal portado, travieso. Digamos. O sea, no te gustaba estudiar. Era bien carretero. Pero, era carretero. Pero a ver, también hacía harto apostolado en mi defensa. Tenía como esa dualidad. Sí, o sea, a ver, creo que son 2 cosas que no son incompatibles, digamos. Perfecto. Yo, cuando estoy con los cabros jóvenes, yo trabajo con jóvenes ahora. Y, a ver, les digo, ustedes pueden salir, ¿cachai? De hecho, incluso tenía una necesidad
de vivir un compromiso como católico en tu día a día, como una gente normal, alegre. Claro. Pero, a ver, yo tenía una vida apostolado que la descubrí cuando entré a la universidad, eso sí. En el colegio nunca hice nada. A ver, cuéntame un poquitito de esa vida apostolado. A ver, es que mira, yo me acuerdo el último año del colegio, yo tenía el ejemplo de mi hermana grande, que es seca. ¿Sabes? Hasta el día de hoy seca en todo lo que hace. Y la verdad, a ver, ella era súper líder, era presidenta del centro de alumnos. Después, no sé, se metía en todos los apostolados. Ella ido un verano a dar un verano con las consagradas en España. Y yo, como te dije, jugaba fútbol. Claro. Mis prioridades eran pasarlo bien, estar con mis amigos. Bien, cumplir, pero bien. Y el último año del colegio llegó un hermano, como yo, un brasileño, muy simpático. Y me dijo, Mati, no puede ser que tú, que no haces nada, vagabundo. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Cachai? Y me fui y me inscribí ese invierno a unas cruzadas, que es un apostolado de construir capilla. A ver, y me inscribí porque también era buena onda, conocí gente de los otros colegios, era mixto. Era taquilla. Era taquilla. Y me metí y abrió mis ojos ese apostolado. Abrió mis ojos el darme cuenta de que podía hacer algo por la sociedad. No metí tanto a Dios en este saco. Ya. Y ahí cuando me metí a la universidad, yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a hacer algo por Chile, por mi país, por la gente. Y ya, y me metí, me empecé a hacer un apostolado en La Vega con un amigo, me empecé a meter a un apostolado en La Pincoya, a hacer clases de matemática y lenguaje los fines de semana. Pero, a ver, era compaginado con que yo carreteaba el viernes y llegaba el sábado, ¿cachai? Y también jugaba fútbol el domingo. Entonces, como claro. que... Muchas cosas. Eran muchas cosas, sí. Y estaba estudiando ingeniería comercial. Estudiaba comercial en la Los Andes. En la Universidad de Los Andes y estaba ahí pololeando. Y no. Sí, pololeé desde el segundo al quinto año. Y estaba ahí pololeando en medio de que te diste cuenta que quizás tenías que seguir otro camino, ¿no? No, mira, cacha que estaba pololeando. ¿Ya? Y yo terminamos. ¿Ya? Y después yo tuve todo un verano que terminé con un diciembre, ponle. Y ahí hasta marzo, bueno, me porté más o menos, la verdad, para que te voy a mentir. Y llegué en marzo, yo pensando que estaba en el mejor momento de mi vida, ¿vale? Porque, a ver, acabamos de ganar la liga en la playa con mi amigo, estaba haciendo apostolado, estaba feliz en la universidad, con mi familia, todos chochos, éramos como 20 cabros también, terminando el verano me sentía muy completo, la verdad. Y ahí fue cuando me llamó Dios. Pero ahí yo no estaba viviendo una fe muy piadosa, digamos. Ay, cuéntame un poquitito, ¿cómo fue esto? A ver, es difícil de entender, ¿vale? Pero yo estaba... Esto es el 7 de marzo del 2017. Yo estaba yendo de la universidad para la casa. Mi familia vivía cerca del Everest. Entonces iba subiendo por Santa Teresita, escuchando música. Primeros días de clase, empezando el año. ¿Empezando tu último año? No, estaba un poquito atrasado. Ah, ya. Me quedaba un año de los entero. Míos. Sí. Literal de los míos acá. O sea, me quedaba un año entero todavía. Ya. Y nada, llegué, estaba escuchando música y de repente, como que mi celular se volvió medio loco y se puso una canción que es La niña de tus ojos. Y de repente, a ver, la canción bonito, mi celular estaba malo, entonces yo estaba escuchando en Spotify, sale esta canción y de repente, pues siento a Dios al lado mío. Yo estaba solo en mi auto y de repente Dios al lado mío que me dice, si me amas más que a tu vida, quiero que seas sacerdote. Y yo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto? Y ahí me di cuenta de que Dios existe y me di cuenta que quería que fuera sacerdote. O sea, 2 por 1. Yo no sabía de la existencia de Dios por experiencia, porque me lo habían contado, sí, pero por experiencia no. Y nada. ¿Pero y porque tú creías tampoco? ¿O nunca te habías cuestionado? No, nunca me lo había cuestionado en profundidad. Y de ahí, pues fui a hablar con un consagrado que ahora es sacerdote, legionario, igual que yo, vivo con él. ¿Pero fue al tiro que fuiste a hablar con una persona o como que te diste unos días de decir como, no, esto no me está pasando a mí? Le escribí al tiro. Le dije, oye, me pasó esto, necesito ayuda. Ayuda. ¿Qué es esto? Yo no puedo ser cura. O sea, no quiero y ni puedo. Como... Simpáticos los curas. O sea, los padres me caían súper bien en el colegio. Jugaba pádel con uno, pero esa era mi relación con ellos. ¿Cachai? Simpático, padres cercanos en el colegio, alegres, pero
pero yo nunca, o sea, no sabía mucho, la verdad, de eso. Ni de sus vidas, no sabía nada, en verdad, de lo que hacían. O sea, sabía que celebraban misa y que eran buena onda. Sí. Y ya. Y confesaban. También me confesaba, oye, si igual vivía una vida sacramental, pero Sí. muy light. Superficial un Sí, poco. superficial. Entonces, bueno, le dije, y al día siguiente me junté con él, y él me dijo, bueno, Matías, a ver, me conocía él. Entonces me dijo, tratemos de ordenar un poco la vida, empieza por confesarte y trata de ir a misa en la semana. ¿Misa en la semana? ¿Sabes que la misa en la semana? Sí, si yo tengo liga el lunes, el miércoles, el sábado y el domingo. Y bueno, ya. Entonces le dije, te lo voy a canjear por una hora eucarística, que hay los jueves en Reino, donde trabajo yo. Hay una hora de adoración. Y un día más, le dije. Y me confesé ese día. Y al día siguiente, cuando estaba yendo a la universidad, en el mismo lugar, mi celular se volvió loco y se puso de nuevo esta canción. Y yo no ponía mi celular en aleatorio. Entonces, pum, se pone esta canción, Dios al lado mío, y me dice lo mismo. El 9 de marzo. ¿Y cómo era este Dios? ¿Tú lo veías o tú sentías? Era como... Ya, esta es la parte más difícil de explicar, pero... A ver, yo siempre cuando le explico a alguien es como... Imagina que estamos en una pieza oscura y que ya no se puede ver nada, pero entrar a alguien y se te sentara al lado, como que tú te das cuenta de que hay alguien. Lo sientes. Ahora, eso, pero con un nivel de plenitud interior mucho, o sea, gigante, ¿cachai? Lleno de amor. Como... Igual me daba miedo en todo caso, ¿para qué te voy a mentir? Me daba miedo responder. El amor, pues lo sentía, pero me daba miedo responder, tener que decir... que nunca me lo había cuestionado. Entonces, pues nada, me tomé este semestre, me duró el fervor, ¿para qué te voy a mentir? Me duró hasta abril. Hasta abril, de marzo a abril. ¿Y empecé que le a ir a contaste misa. a alguien más que Nadie más. solamente Solo este él. padre sabía? De marzo a abril dije, voy a hacer esto, me voy a confesar, voy a ir a misa en la semana. Bien. Y después yo en abril, ahí el diablo siempre trata de meter la cola. Sí. Yo dije, yo por 2 canciones de Spotify no voy a ser cura ni aunque me maten. Ni aunque me maten. Sí. Y dije, mató esto. Y nada, pues dije ya. Y pasó ese semestre que carreteé más que en el verano, para que se me olvidara. Llegué a junio y en junio me fui a las cruzadas. De nuevo. Que, como te dije, a ver, en la universidad había hecho harto apostolado, seguía haciendo apostolado. Pero me fui a las cruzadas y con el bichito seguía acá en la cabeza. Y yo decía, esto no se me va a salir nunca, voy a ser cura, que no puede ser. Que yo creo que es un pensamiento que muchos tienen. Sí. ¿Ves? Como un pensamiento negativo del sacerdocio. Como de miedo, de decir, no es negativo, pero... Claro, no es lo que se esperaba de mí, no es Eso. lo que yo espero de mí. Sí. Pero nunca tuve este plan. Entonces, pues nada, dije, ya, a ver. Me fui a las cruzadas y le dije a Dios, si me queréis llamar, este es como el lugar ideal. Porque hay reflexión, hay cabros espirituales, no sé, hay silencio, el silencio es súper importante. Sí. Y dije, ya. Y pasó una semana increíble para volver a confesarme, ir ahí a los sacramentos. Pero yo terminé enamorado y dije, gracias Dios, me confundí. Me salvé. No tengo que ser cura, ¿cachai? Ahí te enamoraste Ahí me enamoré de nuevo. Y dije, no, yo acá me voy a poner a pololear, me caso y que se me olvide. ¿Cachai? Esto de ser cura que se acabe. Y ahí estuve, no sé, un tiempo saliendo, o sea, más o menos saliendo, como que sí, que no, que sí. Y motivado, pero Dios tenía otros planes. Así que, pues seguí, le dije a Dios, mira, si tú me quieres llamar bien, pero yo quiero, o sea, no quiero. Claro. Y me fui el 13 de agosto, estaba en la playa con mi amigo, fin de semana largo. El 15 de agosto, el Día de la Asunción de la Virgen. Yo no tenía idea que era el Día de la Asunción de la Virgen. O sea, me enteré después cuando entré, un año después al noviciado. Claro. Y me acuerdo de estar ahí hablando en la sobremesa con mis mejores amigos. O sea, éramos como 10. Mis mejores amigos, el papá de mi mejor amigo, la mamá de mi mejor amigo. Y estábamos hablando, no sé, de lo carretero que éramos, de cómo estábamos viendo la vida media superficial, como las preocupaciones que teníamos. Y yo le pregunté al papá y le dije, oye, ¿qué consejo nos darías tú? Si todos conocís desde chico, dinos algo. Y él me mira y me dice, Matías, ¿cómo te veis tú cuando tengáis mi edad? Me tiró esto y me vino un flashback a marzo. Dios al lado mío diciéndome, si me amas más que a tu vida, quiero que seas sacerdote. Y después yo lo miraba y decía, yo estoy seguro que a la edad de este señor yo voy a ser sacerdote.
ten una certeza absoluta. Pero sí. yo dije, yo no quiero ser cura. Claro. Pero estoy seguro. Entonces dije, ya, hay que replanteárselo otra vez. O sea, ya me lo planteé en marzo, pues después le di otra oportunidad y dije, bueno, vamos ahora sí en serio. Y si me llama, y si no, yo me pongo a pololear y ya me olvido de esto. Entonces, volví a Santiago, fui a misa. El martes 15 fui a misa. Después, y ya acá más como por voluntad propia, sí, ¿no? 100%, como que acá no, ahí era decidí, más... ¿vale? Sí. O sea, yo iba, no entendía nada de la misa. Tampoco sabía muy bien ni siquiera las respuestas, porque siempre fui distraído. Pero, o sea, sí, me sabía el Padre Nuestro. Pero siempre inocente, ¿no? Siempre abierto sí, a respuestas. Sí, o sea, abierto a escuchar. Pero con un leve de que tampoco quiero. Sí, de que no quería, pero tampoco en el fondo quiero. igual entregado un poco. Sí. Y fui a esta misa, después fui a un apostolado que tenía en La Vega y me pasó algo súper bonito. Yo creo que esa historia para otro día porque es un poco larga. Ya. Pero fuerte, no tan bonito, fuerte me pasó. Y nada, entonces al día siguiente yo fui a hablar de nuevo con esta persona que me ayuda, el único que sabía que yo tenía esta inquietud vocacional de ser sacerdote. Y le cuento y le digo, a ver, mira, yo no quiero ser cura. Pero si Dios quiere que yo sea cura y se me aparece al frente y me dice que voy a ser feliz toda la vida haciendo esto, yo me voy de cura. Y me dio 2 consejos que fueron bien buenos. En el momento no me gustaron, pero fueron bien buenos. Me dijo, a ver, primero, Matías, Dios es Dios y tú eres creado por Dios. Entonces, no te crees tu propio Dios en tu cabeza de que Él tiene que responder a todos tus planes, sino trata de escucharlo a Él y te vas a dar cuenta del camino de cómo ser feliz. Medio filosófico, volado, dije, oye, está difícil, pero bueno, ya, lo entendí. Y después me dijo una fundamental, si Dios quiere que tú seas sacerdote, tú vas a saber, me dijo. Como no esperes que yo te dé la respuesta. Y ahí yo me quedé como, ya, yo no estoy seguro todavía, le dije. O sea, sé que Dios quiere, pero yo no estoy seguro si yo quiero responder. ¿Sí? Y al día siguiente, pues fui a la hora eucarística de nuevo, como todos los jueves. Había ido todos los jueves ese año. O sea, había carreteado harto, pero iba los jueves a la hora eucarística. Perfecto. Antes del pre. Sí. Y me acuerdo de haber estado rezando. Él contó cómo iba a pasar de ser consagrado a ser sacerdote. Su propia historia personal, que es muy bonita, fuerte. Y yo lo escuchaba y decía, necesito algo así. ¿Cachai? Como la seguridad que tiene este hombre por ser sacerdote. Como yo no tengo eso de quererlo. Y dije, a ver, mi fe es muy básica. Yo voy a ser Padre Nuestro, la de María, el Gloria. Y estoy seguro que Jesús está acá, en este pedacito de pan. No me tenéis que dar tanta explicación, nunca me lo he cuestionado mucho, pero tengo la certeza de que Dios existe y que está acá. Y entonces le dije, a ver, esto entre tú y yo, acá estamos los dos, aprovecho el vuelo y converso contigo. Y me acuerdo de esta hora eucarística, estaba ahí y pasé como un proceso interno al haber dicho esto como de purificación, de yo no puedo ser sacerdote ni quiero, aún por favor que Dios acá me regale una respuesta para yo irme de cura. Y le empecé a pedir la canción, porque no la habían cantado en todo el año. ¿Ya? Entonces yo sabía, como había ido, no la habían cantado, y dije, regálame esta canción, la misma canción del llamado inicial, regálamela acá. Y al final en la hora eucarística dan la comunión y después cantan una canción más. Y pues bueno, canción de la comunión al final y no sale la canción. Ya. Y canción después de la comunión, que era la última, se habían 100 personas metidas ahí y tampoco sale la canción. Y se acabó. Porque era lo que tenía que pasar. Si nunca cantaban la canción, pues no tenían por qué cantarla, claro. Y no cantaron la canción. Y se acabó. Yo me quedé ahí con una convicción de que Dios no me podía fallar, como de que Dios me estaba escuchando. A ver, por primera vez en mi vida yo estaba poniendo en bandeja todo. ¿Ya? Yo en mi vida, ahora mirando para atrás, digo, Laura, tenía muchas cosas y buenas. ¿Ya? Era un buen cabro, era súper feliz. Tenía mi familia, mis amigos, mi apostolado, mis ligas de fútbol que me encantaban, como mi futuro allí. Pero a ver, yo dije, a ver, si Dios lo quiere, yo me quedo acá. Si Dios me lo pide, yo se lo regalo. Y en ese momento, pues se acabó, la gente salió, la situación no era ideal, porque uno de repente se imagina que la situación tiene que ser ideal para que Dios te llame. Era una situación random, normal. Y
Y la niña que ya había guardado la guitarra, la que estaba cantando en el coro, escucho que abre la funda de la guitarra. No, se la pone a cantar. Y se pone a cantar la canción. Entera la canción. Termina, guarda la guitarra y se va. Yo salgo, bueno, me pongo a llorar. Sí. Yo era muy malo para llorar. De chico era llorón. Pero después de grande me costaba mucho llorar. O sea, que me cayeran lágrimas me daban pena las cosas, obviamente. Pero que me cayeran lágrimas me costaba muchísimo. Y ahí me puse a llorar de felicidad. Nunca había estado tan lleno que me puse a llorar así de alegría. Y salí a una sala, agarré una Biblia. Yo creo que no había abierto una Biblia así con voluntad propia, no sé, de mi primera comunión un poquito después. O sea, que yo solo, así abriendo la Biblia en misa. Sacando el polvo ahí. Entonces agarré una Biblia ahí y me sale vocación de los 4 primeros discípulos. Y Jesús diciendo, deja todo y sígueme. Y yo dije, pum, me voy. Miré el crucifijo, ahí, el mismo donde trabajo ahora. Me mandaron al mismo lugar donde yo le dije que sí a Dios, el 17 de agosto del 2017. Y miré ese crucifijo y le dije, sí a todo. No sé nada. Te confundiste, persona. Pero si tú querés, yo voy. Le dije. Y me fui a cura, y acá estoy. Después de 9 años. Increíble. Y ahí tuviste que hablar con la persona que salía y con tu familia. Todo. Y cuando lo dijiste, ¿fue como que ellos igual les hizo sentido que fueras tú? ¿O hubo como un cómo, tú, no? A mi amigo, mira, a mi familia le conté un mes después. ¿Ya? No tenía idea cómo contarles. Yo les contaba todo. A mis papás, a mi mamá, a mi papá, todo. A mi mamá, todo. Y yo decía, ¿cómo les cuento un ovid de cura? O sea, para que me crean, digo. Porque también era rápido para la talla, ¿cachai? Sí. Entonces podían pensar que era broma. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo le cuento a mi mamá esto? Y me fui a un retiro. Después de un mes, yo nunca me llevé a un retiro. Ahí igual empezaron a pensar algo, ¿qué ¿no? pasó? Claro. Porque eso fue un retiro. A ver, yo iba a misa, había ido a la hora eucarística, hacía apostolado, pero nadie se cuestionaba esto. Si también todos sabían que yo había pololeado antes y que estaba saliendo, estaba enamorado, yo le contaba a mi mamá estas cosas. Entonces, bueno, me fui y les conté. Y sí fue un shock. O sea, a mi mamá le costó muchísimo. Mi papá lo aceptó. A ver, me acuerdo que mi papá me preguntó y me dijo, ¿y tú qué vayas a hacer? ¿Vayas a ser diocesano? ¿Vayas a ser legionario? ¿Jesuita? ¿Franciscano? Y yo dije, no tengo idea de lo que está hablando este hombre. No sé qué significan estas cosas. Claro. ¿Diocesano? ¿Qué será esto? Pues nada, ahí fui aprendiendo por el camino. Después mis amigos... ahí no tenía como claridad como ya, yo me voy con los legionarios. No, yo sabía que iba a ser sacerdote. Ya. Pensé que todos eran solo sacerdotes. Claro. Y nada, le dije a mis amigos, por ejemplo, muchos pensaban que yo me iba a morir. ¿Por qué? Porque decían, pa' misa, ahora. Me llamaban antes de la liga y me decían, a ver, Matías, ya vamos a la liga, ¿me pasás a buscar? Sí, voy a misa y te paso a buscar. ¿Cuándo voy a misa? Un miércoles. Claro. Entonces me agarraban en la noche y me decían, a ver, cuéntame. Como, ¿qué tenés? ¿Cachai? Y yo siempre respondía, como, estoy en el mejor momento de mi vida. Y te sentías ahí así. Sí. Como que sentías ahí una claridad en tu vida ahí que no la habías sentido antes, quizá, ¿o no? Sí. Y ahí cuando ya decides, hablas con todos, ¿cómo sigue el proceso? Porque es un proceso de mucho estudio también. No es llegar y, oye, quiero ser cura. O sea, tú estás acá 9 años después y seguimos siendo hermanos, ya pronto a ser sacerdote. El menos estudioso terminó estudiando más que todos los amigos. Eso dicen todos. Claro. Seguí estudiando. El, ¿Y algún minuto te dio nervio el no terminar tu carrera? ¿No te planteaste cómo decir, oye, voy a terminar este 5º año y después me voy a... Es buenísima pregunta. ¿Por si acaso? Buenísima pregunta. Porque todos dicen, a ver, te faltaba un año, ¿por qué no termináis y después te vayas? Y a ver, a mí me quedó muy claro la parte del pasaje de la Biblia que te dije que yo leí, deja todo y sígueme. Fue muy... Para mí fue, a ver, habían otras prioridades antes. A veces cuando estáis en la universidad, como que uno puede absolutizar mucho la carrera, como que la carrera es todo. Pero yo, como mirándolo desde atrás, como que lo puse ahí, dije, a ver, tengo mi familia primero, tengo mis amigos primero, tengo mis sueños, como tengo muchas cosas antes que la universidad. La universidad es importante, sí. Pero después también me di cuenta, le pregunté a algunos padres y me dijeron, a ver, compadre, no vaya a dejar de estudiar.
tenés que estudiar humanidades, filosofía y teología, las 3 cosas. Sí. Entonces, pues no, fue como una cosita más, pero Sí. fue de las cosas más chicas de las que me costó dejar. ¿Qué te costó dejar más? Sí. ¿Tu familia, tu amigo? Obvio, o sea, a ver, la Sí. familia, los amigos, cortar esa relación, incluso mi apostolado, hasta el fútbol, Claro. mis amigos. ¿Sí? Eso es heavy porque son de las cosas que yo me ponía a pensar. Yo también, estando en un colegio de los legionarios de Cristo, al igual que tú, siempre que miraba a los sacerdotes, como que nunca me di cuenta que ellos también tenían una vida que en el fondo también tuvieron que dejar de una forma u otra. O sea, obviamente nada se deja, pero sí hay más distancia, uno sí está más solo, tiene que aprender otras cosas, como que en ese sentido debe ser como complicado eso, es como algo como que no se comparte tanto sus emociones, ¿o no? Es muy cierto lo que decís. Sí. O sea, yo me cuestionaba, por ejemplo, cuando me iba a ir y cuando ya estaba en México, que fue el primer lugar que fui, fue como, ya, pero a ver, ¿cuándo? Yo le pregunté, ¿cuándo es el cumpleaños del padre? Claro. ¿Cuántos hermanos tiene? Si es de otro país, sus papás están vivos, están bien. Claro. No sé, ¿qué cosa les gusta? Y ahí me imagino que entre ustedes arman una comunidad que es increíble. Increíble, ¿no? A mí, de las mejores cosas, de los mejores regalos de mi vocación es mi comunidad. Es tu comunidad. Y en ese sentido también quiero tocar algo que es un poco duro, pero cuando tú ya te diste cuenta que tenías que elegir una congregación para formarte, te metiste a los Legionarios de Cristo, que había pasado por una crisis muy grande a raíz del padre Maciel, el fundador que fue acusado o no sé cómo, sentenciado en el fondo por abuso. Entonces te tocó todo este tema como de una reconstrucción un poquitito de la Legión. ¿Cómo fue eso para ti? ¿En algún minuto tú sentiste como que te sentías juzgado, que tenías que como explicar que tú estabas ahí con los legionarios? Como que, ¿se entiende un poquitito Sí. mi pregunta? Ya. Y creo que, a ver, es una muy buena pregunta. Y es un tema muy sensible y hay que ser muy respetuoso con mucha gente que está detrás de esto. Sí. Porque al final, a ver, la gente que ha sufrido abusos, a mí me ha tocado acompañar gente que ha sufrido abusos, no solo de parte de sacerdotes, sino de familiares, de todo. Y a ver, es un tema que hay que tratar con mucha cautela, con mucho cariño, como acompañando bien. A mí, como dijiste bien, a mí me tocó entrar en una Legión de Cristo renovada. ¿Ya? A veces Dios, a ver, es un misterio eso, pero un camino de purificación 100%. Muy grande, muy doloroso, del cual yo tengo que ser muy agradecido, y los hermanos que entraron conmigo en mi generación, muy agradecidos de que, a ver, por todo lo que pasaron los otros padres que estaban metidos ahí buscando la santidad y todo, les dolió muchísimo, imagínate. Pero yo, gracias a Dios, pues me metí siguiendo a Jesús. Yo, como te dije, no sabía mucho. Entonces, a mí Dios me llamó, sigo a Dios. Como que nunca me metí siguiendo a un sacerdote ni nada. Después, cuando entré, me di cuenta de que muchas personas de distintas partes del mundo entraban como yo, con el foco en entregarle la vida realmente a Jesús. Es decir, mi foco es entregarle la vida a Jesús y que las personas lo conozcan a Él. Pero gracias por la pregunta, creo que es muy valioso. Sí, como que nunca me había puesto a pensar desde el lado de ustedes cómo se puede haber sentido eso. Sí. Y yo, mira, otra cosa, de cómo elegí a la Legión de Cristo, porque también... sí, es otro. Yo te iba a decir, porque creo que esa pregunta no la respondí, y es... Ya, como te dije, no tenía idea. Ahora, después yo dije, los padres del colegio son legionarios de Cristo. Yo conocía, como te dije, este hermano, el brasileño, que me caía súper bien. Después conocí a otros con los que jugaba pádel, otro que había estado conmigo cuando yo también estaba al final en el colegio, los primeros años de universidad. Y mi papá me dijo, mira, ¿por qué no vayas a Roma? ¿Ya? Teniendo la oportunidad, me dijo, anda a Roma y conoce el seminario. Entra ahí, conoce la casa donde viven, anda a ver a otro de mi colegio que era un año más chico que yo, que estaba en España en la primera etapa de formación. Y después me acordé, estando allá, que habíamos hecho un viaje con mi familia a Tierra Santa el 2013, justo antes de irme a estudiar a Inglaterra. Y
Y me acuerdo de haber estado en ese lugar y sentirme en mi casa. A ver, me portaba pésimo. Yo creo que el padre de que estaba ahí cuando se escuchó que yo iba a ser sacerdote casi se desmayó. Pero decir, ¿sabes que yo siempre me sentí en mi casa? Y como que sentía una atracción de que Dios me estaba pidiendo entrar acá. Ahora, entraba en conflicto porque yo decía, bueno, los sacerdotes legionarios trabajan en el Everest, en el Cumbre, o sea, colegios bonitos. ¿Y dónde están los pobres? Claro. Y yo sentía ese llamado de decir, a ver, mi apostolado, que lo que más me llenaba el corazón era esa entrega que te dije cuando estaba en cuarto medio de ayudar a las personas. Y dije, eso no... Pero yo, no sé, me tiraba más fuerte el que Dios me decía, entra a este lugar, entra a este lugar, entra a este lugar. Y confié. Ya, me tiré un piquero ahí. Dije, voy a confiar y me voy para allá. Y me fui a México y el día que Primero, la primera etapa es como el candidatado, que es como un curso previo de 2 meses para conocer. Si Dios te llama ahí. Te tienen hasta que aceptar, te hacen pruebas psicológicas. No es tan fácil. No, hoy día irse de cura no es como que tú te vas y entras y así de una. A ver, es un proceso psicológico, unas pruebas. Estos primeros 2 meses es para que ellos vean si tú... Para que ellos y tú los dos ya. discernir en común. Ya. Y me acuerdo que el día que ya me aceptaron, yo no tenía idea de esto. Yo pensaba que ya había entrado yo. Cuando llegué allá dije, chuta, quizás me mandan de vuelta, ¿cachai? Claro, tú ya habías aceptado y... Yo dije, yo ya estoy puestísimo en esto. Wow. Y me acuerdo que el día que me pasan la sotana, que es como el día, toma, eres legionario de Cristo, novicio, pero legionario de Cristo, el padre que iba a ser el encargado del noviciado, lee un evangelio. El mismo. ¿Y qué evangelio leyó? El deja todo y sígueme. Y yo dije, ¿sabes qué? Pues Dios me llama a ser legionario de Cristo. Y confío. Y estando dentro de estos 8 años que llevo dentro de la Legión de Cristo, cada día confirmo mi vocación. Y se lo agradezco a Dios de que me haya llamado acá. Independiente de las noticias que podáis leer en la tele. Sí. A ver, yo desde dentro lo veí. Hay gente que busca la santidad de verdad. Y quizás somos malos para el marketing, yo creo. pero porque no es nuestro foco principal. Sí. ¿Ya? O sea, yo me enfoco en ayudar a la gente a llegar al cielo. El resto es secundario en mi vida. Que heavy, que ese era otro de los puntos que yo quiero tocar. Que, bueno, mi papá es un hombre muy religioso. Él va a cumplir 90 años en poquito tiempo. Entonces, también los años te van dando tu sabiduría, ¿no? Y él siempre me dice, Laura, como yo creo que un gran problema que viven es que ustedes viven como que si no existiera el infierno. Y por tanto, como si uno no se tuviera que ganar el cielo. Y me dice siempre como hay que ganarse el cielo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo ves el cielo, el infierno, el purgatorio incluso? Porque siempre me hace rezar por las almas del purgatorio mi papá. Y en este sentido, sé que es súper amplia la pregunta, pero hay algo que me quedó muy marcado, que es la Virgen de Fátima con Lucía, que le pregunta por una prima de ella que había muerto. Y Lucía le pregunta si su prima estaba en el cielo y ella le dice que no, que estaba en el purgatorio. Y dicen que era porque ella era muy pretenciosa, que estaba muy apegado a lo material. Y siempre se me queda dando vueltas porque yo no sé si es que yo soy consciente o hago lo suficiente para ganarme mi camino al cielo. ¿Se entiende? Sí. Y que me perdonen, no he estudiado teología todavía, me falta esa etapa. Ya, pero, okay. No, pero buenísimo. A ver, sí. Algo puedo responder si llevo 8 años. Yo creo que, a ver, el cielo te lo ganó Jesús. ¿Ya? El cielo te lo ganó Jesús. Eso hay que aclararlo desde ya. El cielo no es merecimiento nuestro. Jesús, al morir por ti en la cruz, te tenía en su cabeza diciendo, yo muero en la cruz para que la Laura llegue al cielo. O sea, el merecimiento es de Cristo al final. Él te lleva al cielo. ¿Ya? Ahora, tú libremente tienes que elegir eso. El cielo no es un lugar, es un estado del alma. El purgatorio también. ¿Ya? Y el infierno sí existe. Clave aclarar eso. Ahora, ¿quién está en el infierno? Yo no tengo idea. Claro. La iglesia no se pronuncia por nadie declarándolo, esta persona está en el infierno. Pero sí hay ciertas apariciones que han visto a gente caer en el infierno, que se han mostrado. Ciertos milagros o cosas así, ¿o no? ¿Tengo entendido en alguno? No estoy seguro. Ya. No estoy seguro, puede ser, pero yo no estoy seguro. Pero a ver, el cielo,
A ver, es simplemente, tú tenés que elegir el cielo. ¿Ya? ¿Cómo? En tu día a día. Es una decisión diaria. Porque esto es algo que es contradictorio para mí, porque yo que crecí en un colegio, de nuevo, el Colegio Cumbres, y está, de nuevo, se me quedan ciertas cosas metidas como un pecado mortal, ¿ya? Tengo entendido que el no ir a misa un domingo, pleno conocimiento, consentimiento, y la materia grave que es no ir a misa el domingo. Que bien te formaron en el colegio. Sí, hay cosas que no se me olvidan. Yo me muero después de eso y en el fondo mi alma no está pura. O sea, ya sí o sí tengo que pasar por un proceso de irme al purgatorio o no sé, o me voy al infierno porque me morí con ese pecado. Entonces, esa visión de la iglesia que yo crecí que era tan dura, a veces me hace tener un poquitito de miedo de la vida después de la muerte. Y creo que es un miedo que tienen muchos jóvenes de nuestra edad. Ya. ¿Has cachado que mucha gente se aleja de la iglesia? Por este Dios castigador. Sí. Esto es lo que quiero... Y por pensar como todo es pecado. Sí. Soy un reprimido. El católico reprimido. ¿Has cachado eso? Sí. Que uno llega y es como, no, pues crecí así. Y llegó un momento que me cansé y me siento libre en el momento que dejo ir a misa. Dejo ir a misa, dejo participar porque ya trato de apagar este bichito que tenía en la cabeza con el que crecí. Ahora, no estoy seguro, y esto yo defiendo a mis profesores de religión del colegio porque no ponía tanta atención, de si en verdad me lo enseñaron así o fui yo el que no lo entendió, ¿vale? Porque también puede ser que me lo hayan enseñado bien y yo me porté mal y no puse atención. Pero a ver, Dios es 100% justo, pero también es 100% misericordioso. Que eso no entra en nuestro cerebro humano, porque incluso con la explicación que te di antes de mi vocación, por ejemplo, de entender al Dios creador, pues si yo lo entendiera todo, sería yo el Dios de mi Dios. Claro. Pero Dios es 100% misericordioso también. Yo hace poco le di una charla a unos amigos míos en un retiro y me acuerdo de haber leído, estando meditando, esto es reflexión personal, ¿vale? Espero que la iglesia... no sé si un dogma de la iglesia, pero... de estar reflexionando en un texto del Antiguo Testamento, un diálogo de Dios con Moisés, donde le empieza a dar el repaso de la lista de los mandamientos. Pero en la parte previa, justo antes, o sea, como empieza esta frase, el Señor le dijo a Moisés, sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Después tira la lista de los pecados, ¿vale? No hurtarás, no sé qué, no sé qué, no. Y después termina... Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces a mí me encanta... A ver, ¿quería el resumen de esto? ¿Entender el párrafo bien de lo que tenéis que hacer para llegar al cielo? Sí. Laura, sé santa porque Dios es santo. ¿Cómo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Lo de al medio es un camino para ayudarte a eso. No para reprimirte, sino para hacerte libre, de una mirada positiva. No es negativo. ¿Sabes? Cuando yo me miro ahí, yo no miro en no robé, ¿ves? No maté. No, la pregunta de fondo es ¿cuánto amé? Amé. ¿Cuánto amé? O sea, ¿cuánto quieres tú a tus hijos? A Nico. ¿Cuánto quiero yo a mi mamá? A las personas que atiendo en dirección espiritual. Me desvivo por ellas. No estoy pensando en matarlas. El católico que piensa en vivir los mandamientos como check y cumplir es un católico mediocre. Yo no soy... O sea, a ver, es la base, pero es el mínimo. No vivo para el mínimo. No estáis llamado para vivir el mínimo. Y en ese sentido me pasa que ahora hay tanto como del amor propio y de tan para adentro, pero por lo que veo en ti, casi que el amor propio viene después de darle al otro. ¿Crees tú que dando más como que también te has amado más a ti mismo? Sí. ¿O no pensáis en amarte a ti mismo? No, a ver. Porque es raro para ustedes que siempre se preocupan del otro, preocuparse de uno mismo. Creo que es súper importante, ¿vale? A ver, espero que suene bien esto, pero desde que le di mi vida a Dios, se la di de verdad. No se la di a medias. Entonces, y esto también es un buen mensaje, creo, para alguien que esté cuestionándose la vocación sacerdotal. Claro. ¿Ya? O la vida consagrada, la vida religiosa. O incluso un papá, mamá de familia también. A ver, si tú vayas a dar tu vida, dala de verdad.
¿Cachai? No la di a media, con peros, con comas, con paréntesis. Porque, a ver, en la iglesia hoy día no se necesitan personas mediocres a medias, ¿cachai? Se necesitan vocaciones santas. Y a ver, eso es lo que trato de hacer. Sí. ¿Sí? No, me encanta. Sí. Y en esta vida tuya de entrando al sacerdocio, ¿cuál crees tú que ha sido como el milagro o la vez que más cerca te has sentido de Dios o aparte de este llamado tuyo que debe ser lo más fuerte, ¿no? Pero ¿hay sentido como alguna vez como algo muy fuerte, alguna historia que nos puedas compartir hoy día? Yo creo que el milagro más grande lo veo todos los días en la misa. Que, a ver, puede sonar como cliché o la respuesta de cura, ¿cachai? Pero mi día gira en torno a la misa. O sea, yo ahora sé que vine acá contigo, pero yo después de esto voy a misa. Y calculé la hora bien para llegar a misa. Y si no tuviera ese tiempo ahí, hubiera ido a primera hora en la mañana. ¿Sí? Pero eso es lo que tengo bien calculado. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a recibir a Jesús. O sea, pero de verdad. No es talla esto. O sea, yo voy a tener a Dios dentro de mí. Después de eso, ¿qué más importante que eso puedo tener en mi vida? Y después, a ver, historias hay miles. Cada día tengo historias, yo creo, que son súper bonitas. Y son milagros, he visto muchos. Pero el milagro más grande que yo veo es ese pedacito de pan como que es transformarse en el cuerpo de Cristo. Sí. Y en ese sentido, por eso es tan importante ir a misa, esa conexión con Jesús, con lo verdaderamente importante. Y vivirla bien. Vivirla bien. Porque típico, no sé, el joven que te dice como, ya la misa, pero la misa es una lata. Sí, porque no sabéis lo que está pasando. Si yo te digo que, a ver, en este momento... A ver, ¿qué es la misa para ti? Cuéntame. O sea, ¿Cómo tú vives esta misa? ¿Cómo le podemos sacar máximo provecho? A ver, para sacarle provecho a la misa tenés que informarte primero lo que pasa en la misa. ¿Ya? O sea, entra y date cuenta que cuando el padre está entrando, ese camino, esa procesión de entrada ya significa algo. Después, el coro de los ángeles. Después, cuando tú dices, santo, santo, santo es el Señor. Es un camino que te estás preparando para que Jesús muera, resucite, ¿ya? Y que tú lo puedas recibir en tu vida, pero pasando de verdad. Ahora, daría para una explicación de un día hablando de esto, ¿ya? Yo siempre me junto con los jóvenes que me van a ver allá en Reino y una de las primeras cosas que me aseguro es de que sepan lo que pasa en los sacramentos, en la confesión, en la misa, lo que hablamos recién de los pecados, y que se den cuenta y que ellos quieran vivirlo. Yo acabo de ir con un grupo a misa. Fuimos, los cabros sentados en primera fila. Yo estaba orgulloso también. Sí. Estaba ahí, los cabros ahí puestos, primera fila, porque les había explicado toda la misa y los veía en la parte del ofertorio, por ejemplo, que es cuando se llevan los dones, el pan y el vino al altar, y típico que pasan la colecta, las moneditas y la cuestión. Bueno, en ese momento están pasando muchas cosas en el altar, que tú no te das cuenta de que el padre está rezando a Dios, los gestos de los padres, todo eso. ¿Ya? Es que yo me di cuenta cuando... Sí. Y lo peor de todo esto, la verdad, es que yo me di cuenta cuando entré al seminario. Yo me fui y no sabía lo que pasaba. Yo me fui confiando a ciegas de que Dios me llamó. Pero cuando ya llegué allá, y me empezaron a explicar yo el candidatado, algunos que ya sabían esto, habían entrado más chicos, era como, ya, por cumplir. Para mí el candidatado esos 2 meses, que además llegué un mes tarde. Aprender. Yo voy a terminar hecho una bestia, dije. Esto está buenísimo. Como... O sea, todo era nuevo, me brillaban los ojos, de verdad, como aprendiendo. Decir, oye, mira, hay ángeles acá. ¿Sí? Quizás no los puedo ver acá. Pero están acá conmigo. ¿Sí? O sea, el cura de Ars, que un santo sacerdote, patrono de los sacerdotes, lo decía. O sea, si pudieras ver lo que pasa en una misa, te morirías ahí, de amor. De amor. Como... Qué increíble, y con tanto amor no hay tanto miedo, ¿no? Sí. Es como que te cambia la vida. Sí, se confían. ¿Y cómo ves tú ahora a los jóvenes? ¿Ves que están más inclinados a ir a misa? No sé, a mí me encanta. Yo no voy todos los domingos, pero los domingos que voy, que intento ir, me encuentro tan bonito lo que le hace a la familia el ir a misa y compartir ese momento, aunque claramente el niño no entiende nada de lo que está pasando. Es como... La familia es distinta, no sé cómo explicarlo. Dijiste algo fundamental, la familia.
Sí. La familia está en crisis en el mundo hoy día. Y es una realidad. Hay que tener dos dedos de frente, mirar la encuesta y darte cuenta que la familia está en crisis. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy rápido, superficial, que es consecuencia del pensamiento ideológico que se ha ido desarrollando y que nos afecta a nosotros en nuestra cultura de hoy. Esas cosas hay que decirlas como tal, porque a veces la gente tiene miedo a hablar con la verdad. Pero ahí está, puesto en la mesa. Ahora, yo le digo a los papás jóvenes, lleven a los niños a misa, aunque hagan ruido. A ver, a Jesús le encanta eso. Le encanta. Jesús decía que vengan los niños. Sí. Y que se sienten adelante. Porque, a ver, esto es súper importante. Mira, si un niño no ve a su papá confesarse, ¿ya? Yo se lo decía a los papás en Italia cuando estuve daba catequesis a los niños. En italiano, imagínate ahí, sacándolo adelante como estaba. Y les decía a los papás, mira, yo no estoy acá para venir a perder el tiempo. Porque, a ver, yo no puedo sembrar en un terreno que no es fértil. Porque si yo llego y le enseño al niño la importancia de vivir bien la misa, de la confesión, y el niño va y hace su primera comunión con toda la ilusión del mundo, y el siguiente domingo tú no lo llevas a misa, o no ve a su papá que se va a confesar, que se arrepiente de sus pecados, que vive una doble vida, como en verdad, en el fondo, y esto también con el sacerdocio, si no vives una vida auténtica, se nota. Si vives una vida auténtica, puedes ser quizás no el mejor orador del mundo, el que habla mejor, nada, pero se nota también. Sí. Se transmite, se vive. Y los niños captan eso. Y los niños lo captan. Los niños demasiado son súper inteligentes. Sí. Las mejores preguntas lo hacen los niños. Los niños, las más inocentes. Las mejores. Las que todos lo dan por sentado, los niños no. Sí. Sí. Mira, que hace tiempo no me confieso, así que a ver si... Ya te contaré. Si después de esto me animo a ir a... Porque yo confío en que yo puedo solucionar mis cosas con... Eso. Así que bien. Yo confío en que yo pido perdón al cielito y Diosito me perdona. Siempre es un camino bonito para ir dando paso. Sí. Y al final, a ver, la confesión es gratis, no se pierde nada. Nada. Y quizás es complicado porque como que uno no sabe tanto cuándo se puede ir a confesar, como que te tenés que organizar un poco más. Sí, no es como que uno puede llegar a la iglesia y confesarse. Hoy día hay hartas aplicaciones. ¿Ya? En el celular, por ejemplo, hay una aplicación que no sé cómo se llama, pero, o sea, la tengo en mi celular, que es sobre los horarios de la misa y todo, y tú te metís y literal te salen toda la iglesia y te salen lista, horarios de confesiones, 1000 cosas. Ah, buenísimo. Nosotros, por ¿Y cómo ejemplo, aprendiste a usar esto? Bueno, vamos a hacer un paréntesis, Sí. que me estaba contando Matías que por 4 años no pudiste usar el teléfono. 4 años no tuve celular, sí. No tuviste celular. Ni en México ni en Estados Unidos. ¿Y esos fueron los primeros 4 años? Los primeros 4. Y ahí si tú querías llamar a tu casa tenías que... Había un celular común, llegaba a llamar. Y tú podías llamar cuando tú querías. No, los primeros 2 años, y esto, qué buen punto, porque uno dice, y a veces he escuchado, como la iglesia, ¿has cachado esa? Sí, no, que no la te iglesia, dejan. las cosas del pasado, y que no puede ser que sea así. A ver, a mí nadie me puso una pistola en la cabeza para hacer esto. Claro. ¿Ves? Y ahora miro para atrás, en la forma como lo viví, y fue lo más lindo que me ha pasado. ¿Ya? Los mejores años fueron los primeros 2 en Monterrey, que fue cuando estuve más desconectado. Fueron los peores para mi mamá, pero fueron, yo te diría, los mejores años de mi vida. ¿Por qué? Sí. Porque me enamoré de Dios y lo pude conocer. ¿Por qué? Porque había silencio. A ver, yo soy un loro. Martín se mata la risa conmigo, habla hasta por la oreja. Pero... A Jesús me decía, una de mis mejores amigas que está casada con su hermano, me decía, Laura, tú vas a tener que saber cómo guiar esta conversación porque habla demasiado, me decía. 100%. Pero mira, a ver, en Monterrey, ya yo no tenía celular, llamaba a mi familia como por regla, era cada 2 meses. Pero si no iba a llamar, te obligaban a llamar. O sea, era como, ya, llama, o sea, no... Pero... A ver, en verdad era una vez al mes más o menos. ¿Cartas usaban? Sí, mail. También escribía mail todos los domingos. O sea, le escribía a mi familia cómo estaba, lo que había pasado la semana. Teníamos un tiempo fijo para eso y los padres también se aseguraban de que lo hicierais. O sea, de que no que te revisaban las cosas, pero sí de que estuviera ahí en contacto. Te decían, oye, escríbele a tu mamá. Y si las mamás estaban en contacto, los papás o los hermanos con el padre allá. Claro. ¿Sí? O sea,
Si había sabían comunicación, que ustedes estaban pero bien, sí, todo de eso. repente el padre les mandaba fotos y todo, ¿cachai? Pero yo no sabía. Y si a ustedes les pasaba algo médico, al final Obvio, todos saben. todos saben y en el fondo ellos se hacen cargo de que ustedes estén bien, de llevarlo al doctor. Sí, los padres, o sea, ahí te llevan, hay Ya, seguro y ok, todo. perfecto, ya. Y vaya. Pero ahora mirando para atrás, esos tiempos, por ejemplo, yo miro y digo, no hubiera sido igual si yo hubiera estado en contacto con mi familia todo el tiempo. Porque te sumáis a todas las preocupaciones del día a día. Es como estar con el celular todo el día. ¿Y cachado que, no sé, pues si tú estás en Instagram metido y vais pasando los reels uno por uno, como que después tú decís, ya quiero rezar, ¿cómo voy a rezar? Sí. Si estoy pensando, mi cerebro no aguanta la concentración más de 30 segundos. No. Porque estoy pum, pum, pum. Todo el mundo lo sabe, pero igual lo hacen. ¿Cachai? Sí. Y a ver, yo también de repente lo he hecho. Yo no ocupo Instagram porque no me da el tiempo, yo creo, ¿cachai? En mi día a día yo me dedico al contacto personal. Pero sí, o sea, al final yo agradezco ese silencio, esos años. Era mucho deporte, también era una vida muy... ¿Pudiste jugar fútbol ahí? Sí. O sea, era una armonía preciosa. Nos despertábamos temprano, rezaba yo 1 hora. Todos los legionarios hacemos eso todos los días. En México, además, ¿no? Sí, pero esto lo hago hasta acá. Claro. O sea, yo me despierto, rezo, o voy a misa y después empieza mi día. ¿Sí? Y después, no sé, pues teníamos clase en la mañana, almuerzo, después teníamos como media hora de gimnasia, que era ejercicio así físico, salvo los miércoles y los domingos. Nunca había estado tan bien físicamente. Me imagino que era como volver al colegio, Sí. como volver como a esa emoción de chico. Sí, El horario llenísimo, Laura. O sea, yo te digo que tú veías eso y es una locura el horario que teníamos. Pero los días súper bien aprovechados. Y después te dormías a la misma hora y te despertabas a la misma hora. ¿Ningún día libre? Todos los días eran libres, porque yo todos los días decidía estar ahí. Hacer, claro. Pero ponte tú, ver una película, ¿estaba incluido en tu plan? No. Olvídate. O sea, había una... Es que eso es lo más bonito. Había una película cada 2 meses y no estáis cachando la felicidad de la gente cuando decían, vamos a ver una película en comunidad, como que de verdad, Sí, como que te preparabais, ¿cachai? Y si se atrasaba el horario, se acabó la película antes y todo así, no, ¿por qué llegaste tarde? Pero se generaba una mística como en conjunto muy bonita en la comunidad. Ay, qué lindo eso. Sí. Y entonces, ahora que tú estás de vuelta en Chile, ¿fue rico volver a tu país con tu familia? ¿Echaba ya harto de menos? ¿O también era como que sí lo echabais de menos, pero en el fondo sí estabas muy bien allá? Yo me adapto muy rápido a los lugares, pero siempre se echa de menos. Sí. Hay que ser realista. Tú también has viajado muchísimo, estando fuera uno se da cuenta. O sea, uno ve las vacaciones de los amigos acá al principio, cuando yo todavía tenía 23, 24 al principio, y tú decías, a ver, mis amigos están ahí, yo estoy estudiando latín, encerrado acá, muerto de frío, ¿cachai? O muerto de calor en Monterrey. Y echáis de menos, obvio. Mis sobrinos van naciendo y tú estás lejos. No sé, por los hermanos, uno termina la universidad o se va a estudiar afuera, como Martín, ¿cachai? Y la Jesús, y tú dices, chuta, no estoy, ¿cachai? Pero... ¿Nunca te has cuestionado tu decisión? No, nunca. Es muy fuerte. Nunca. Y la confianza en Dios también. A ver, Dios te pide el 100%, pero te da el 100 por 1. Y en ese sentido, ¿cómo podemos acrecentar nuestra fe? Hablarle a Dios, ir a misa. ¿Qué consejo nos daría a los más jóvenes? Yo no sé si me puedo llamar joven ya, pero ¿qué consejo nos daría ahí en general? ¿Cómo mejorar nuestra relación? Esa que tú hablas que es como más uno a uno, de primero, entrega. Que no tengáis miedo. El primer paso es no tener miedo. O sea, el primer paso es querer. Querer. Y mucha gente quiere. De nuestra edad, yo hablo con varios cabros así que te dicen, mira, caché, no iba a misa hace tiempo, pero estoy metiendo a los niños al colegio y como que me estoy cuestionando las cosas y como que me hace falta algo en mi vida. Bueno, da el paso, no tengáis miedo. Vuelve. Las puertas están abiertas de la iglesia. Lo decía el Papa Francisco. Lo decía, yo lo vi eso, en Lisboa. Se lo gritó a todos los jóvenes, se lo gritó. La iglesia está abierta a todos. A todos. Creyentes, no creyentes, lo que queráis. Está abierta la iglesia. Ahora, ven y habla. Ese es el primer paso. Porque si no entráis, no pilláis que las cosas... ¿Cómo vamos a pedir que las cosas cambien si ni siquiera quiero dar el primer paso? Claro. Entonces, un llamado de, a ver, no tener miedo. Jesús no muerde. Jesús abraza. Acoge.
Entonces, bueno, eso. Y desde dentro ver cómo ha cambiado. Los jóvenes, hoy día los cabros chicos, de, no sé, primero, segundo, tercero, cuarto, medio, está llenísimo. El colegio ha cambiado un montón. Yo lo veo en las comuniones, en los recreos. Sí. Yo llego justo a ese momento. Sí. Y llego y repleto la cosa. Cuando yo estaba en el colegio iban 2 personas. Yo no iba nunca. Me escapaba. Yo creo que nos tocó un poco la crisis Sí. en nuestra edad. Y ahí, para ir cerrando, la última pregunta que tenía para ti, Matías, es, en el fondo tú te tuviste que atrever a dar un paso. Te tuviste que atrever a aceptar lo que Dios quería de ti, que puede ser muy distinto para una persona u otra. ¿Qué consejo le darías a alguna persona que está ahí en búsqueda de su camino, que quizás sabe cuál es, pero que no se atreve a dar ese último paso? Te referís a... No solo ser cura, no sino solo que ser con cura. lo que sea, como que... Mira, Em, perfecto. Si una persona, a ver, tiene un llamado claro al sacerdocio o a la vida consagrada, si lo tiene claro, yo diría, lánzate. No tengas Vaya a miedo, ser lánzate, feliz. vaya a ser feliz. Mm. Te lo aseguro, Dios no falla. Seguro, sin miedo. Ahora, una persona, y lo hablábamos el otro día, tuvimos una conferencia con Mito Pereira, un golfista, o sea, como, y le hicieron esta misma pregunta, como, a ver, seguir tus sueños, ¿qué haría y qué consejo? Y en verdad, a ver, confiar. No hay que tenerle miedo a equivocarse. Equivocándose, uno aprende. Ajá. O sea, cuando uno, no sé, por ejemplo, quiero estudiar una carrera, ¿qué elijo? ¿Cachai? Un cabrón de 18 años, ¿qué Sí, eligen? que uno Quizás no tiene sabe. idea. ¿Qué elijo? Lánzate. O sea, Mm. infórmate y en la medida de tus capacidades que tuviste para informarte, haciendo las cosas bien, lánzate sin miedo, confía. Y pon a Dios. ¿Ya? Eso también es fundamental. Porque es distinto elegir por elegir que elegir con Dios. Lo mismo en un matrimonio, por ejemplo, un pololeo. Mm. Te vayas a casar y hay pololeado toda tu vida y es porque te tinca la otra persona, ¿ya? Te tinca porque simpatizamos, tenemos características similares. Eso está bien, ¿ya? Está bien, es bueno, es necesario, pero no es suficiente. Mm. ¿Ya? Porque después va a haber otra persona que también vaya a tener esos sentimientos. Entonces, mete a Dios ahí, en esa misma ecuación, y no te vayas a equivocar. Mm. No te vayas a equivocar. No te estoy diciendo que no van a haber problemas, Está claro, ¿ya? porque... pero no te vayas a equivocar. Me encantó. Mati, muchas gracias por haber venido y tocamos un poquitín lo de amar al prójimo. Tenía pensado en darte las gracias acá porque a pesar de que no hemos compartido mucho tiempo, te conozco muy poco, ciertas veces tú me escribís y me decís, Laura, estoy rezando por ti, o Laura, rezo por ti y tu familia. Y ese amor al prójimo, a mí, que no nos conocemos tanto, que recibo de ti, de verdad que me dan ganas de hacerlo recíproco con otras personas. Y es muy bonito recibir ese cariño de ti, así que te quiero dar demasiadas gracias por eso, por estar acá conmigo hoy día. Y de verdad que siento que eres una de esas personas que ha marcado una gotita en mi vida y que espero que me haga ser mejor persona. Así que muchas gracias por todo esto. Gracias, Laura. Gracias. Y gracias de verdad. O sea, es un regalo siempre poder compartir la fe. Una vez leí que la fe se incrementa dándola. Mm. O sea, cuando uno comparte su fe, crece, como que se potencia. Y en verdad me pasa. Cada día que yo tengo que hablar de mi vocación, me voy con el corazón más lleno. Y me doy cuenta de que en verdad Dios me llama a esto, ¿cachai? Sea acá en un podcast, sea en la calle, en un apostolado con una persona que está sola, o sea en el colegio donde trabajo todos los días, como que Dios no le pone peros y en verdad compartir la fe yo creo que es el regalo más bonito que tengo. Así que Así que es gracias a ti. el llamado para todos que estén acá, compartir la fe. Gracias. Ya, gracias, Mati. Gracias.